para abrir, como si fuera que usted está por abrir desde su compu y ahí empieza a hablar. Le empieza a pasar nada más. Dame un segundito. ¿Ahí me escuchan ustedes, chicos? Hola. Ay, perdón. Bueno, bien, alguien que me conteste porque el Webex me está por matar. Bueno, comienzo entonces, ¿eh? Ahí está. Perdón que corto la videollamada con una de las doctoras. Sí, ahí corto, ahí arranco, Mary. Dale. Bueno, Dale. atenta a cualquier cosa. Dale, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que son las patologías de las glándulas salivales. Recordemos que teníamos las glándulas salivales mayores y las menores, ¿eh? Dentro de las mayores, la submaxilar, la parótida, la sublingual, y dentro de las menores, que hay entre 700 y 1000 glandulitas menores, tenemos distribuidas en distintas mucosas, como la mucosa yugal, la mucosa lingual, la mucosa labial y las mucosas palatinas. ¿Por qué es importante que funcionen bien estas glándulas? Porque producen la saliva, que hacemos un repasito de las funciones. Es muy importante porque tiene propiedades de protección y de lubricación. Recuerden también que mantiene la integridad de las membranas mucosas. Repara los tejidos blandos y favorece la cicatrización. También es importante porque mantiene el equilibrio ecológico. Mantiene el balance hídrico. Produce un efecto de limpieza y arrastre mecánico. Participa en la primer parte de la formación del bolo alimenticio. Tiene también un factor o cumple un factor inmunológico y tiene acción anticariogénica. De las patologías que hay, vamos a ver estas que tenemos en la pantalla. Vamos a comenzar con procesos inflamatorios agudos, inflamatorios crónicos, la cialolitiasis, las patologías glandulares por enfermedades autoinmunes, lesiones pseudotumorales y también algunas neoplasias. Un segundito. Seguimos. Entonces, vamos a comenzar con los procesos inflamatorios agudos. La primera es la parotiditis aguda, que también se conoce como cialodenitis bacteriana aguda. Lógicamente, afecta a las glándulas parótidas. La etiología o cuáles son los agentes causantes son estreptococos y estafilococos. ¿Cómo llegan estas bacterias a la glándula? A través de una vía ascendente o retrógrada, a través de una vía sanguínea o hematógena, o pueden ser introducidos a través de una vía o un acto quirúrgico. Ahora, ¿qué factores pueden predisponer o qué factores de riesgo pueden actuar para que se produzca esta infección? Cuando hay deshidratación, cuando ha habido cirugías recientes, cuando el paciente tiene alguna enfermedad sistémica, cuando existe la presencia de cálculos en la glándula o cialolitiasis, cuando tenemos focos sépticos, o también cuando ingerimos medicamentos, por ejemplo, algunos que nos disminuyen la producción de saliva. Esta patología va a producir algunos síntomas generales, como por ejemplo fiebre, va a haber dolor en la región parotídea, va a haber dolor a la deglución, quiere decir que el paciente va a tener mucha dificultad para comer, y se puede acompañar también de taquicardia, oliguria y alteraciones del aparato digestivo. Recordemos que la saliva justamente es la que inicia el proceso de la digestión, o acompaña el proceso de la digestión. ¿Y qué vamos a ver a nivel local?
podemos llegar a ver un aumento de volumen difuso de la región parotídea. Fíjense en la diapositiva que puede llegar a levantar el pabellón auricular. La piel que está recubriendo la zona puede estar ya sea normal o eritematosa. Si palpamos esa zona, vamos a encontrarnos que tiene una consistencia firme, a veces hasta indurada, y por supuesto esa palpación va a ser dolorosa. Ahora, ese dolor no solamente puede haber a la palpación, también puede existir en otras circunstancias y exacerbarse aún más en el momento de las comidas. Y otra cosa que es lo que ustedes están viendo, puede estar limitada la apertura bucal, pero no tiene trismus. Si pudiéramos hacer el examen endobucal, vamos a ver que la desembocadura del conducto de Stenón se encuentra tumefacto, se encuentra rojizo y en muchas ocasiones podemos ver la salida de pus o saliva mezclada con grumos de pus. ¿Con qué tenemos que, o cómo, con qué patología pensamos para un diagnóstico diferencial? Y, por ejemplo, con un absceso o con un flemón que tenga un origen dentario en la región maceterina, ya pensamos en un tercer molar, por ejemplo. ¿Cuántas veces el tercer molar puede originarnos trismus? O puede ser una pieza con una cavidad de caries muy grande, con una gangrena pulpar, por ejemplo, que se haya complicado incluso con una periodontitis aguda o subaguda. Con eso es una de las cosas que tenemos que diferenciar. ¿Y qué exámenes complementarios podemos llegar a utilizar acá? La tomografía, una resonancia nuclear magnética o una ecografía. Y el tratamiento en estos casos, ¿cuál va a ser? Una medicación con antibióticos para anaeróbicos y gram negativos. La otra patología que teníamos era la submaxilitis aguda. Esta obviamente va a estar en la submaxilar. El origen o la etiopatogenia es muy parecida a la de la parótida. Si bien acá como síntomas generales puede haber fiebre y dolor, estos están atenuados. No es lo mismo que en la parotiditis. Localmente, ¿qué es lo que está afectado? La región submaxilar. Y ahí, ¿qué podemos llegar a ver? Un aumento de volumen circunscripto. En este caso, no afecta la piel. Si hacemos el examen endobucal, vamos a ver que el conducto excretor está tumefacto, está levantado, edematoso, rojizo y podemos ver también algunas gotas de pus. Igual que en el caso anterior, si palpamos puede haber dolor y recordemos que se va a palpar en forma externa, digamos, a través del cuello y también en forma endobucal a través del piso de la boca. En este caso, el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con un absceso submaxilar o un flemón perimandibular de origen dentario. Y el tratamiento es similar al anterior. Acá lo único que cambia es la glándula afectada. Esas eran por bacterias. Acá vamos a tener una parotiditis o una infección viral aguda de las glándulas salivales. Acá, ¿qué es lo que pasa? Esta es una enfermedad, son sintomáticas desde el comienzo. Puede afectar la parótida, las submaxilares y las sublinguales. En el 85% de los casos se presenta en personas menores de 15 años. Y va a ser raro, dicen los adultos, porque nosotros tenemos ya la vacunación triple, la que es para las paperas, la rubiola y la varicela. El virus que se produce o que se presenta en este caso es el paramyxovirus y va a ingresar a través de la vía aérea superior. Esta infección viral o esta parotiditis viral tiene un periodo de incubación que oscila entre las 2 y las 3 semanas y va seguido de un periodo de viremia, donde el virus se disemina, de entre 3 y 5 días.
¿Cómo comienza? Esto comienza con anorexia, no tengo ganas de comer, con astenia, fiebre, odinofagia, dificultad para tragar. Vamos a observar el aumento súbito del volumen parotídeo. Ese aumento es doloroso y es difuso. Puede desplazar el lóbulo auricular hacia afuera y hacia arriba, desplaza las orejas. Puede haber dolor de oídos, puede haber trismus y también puede haber disfagia. Si nosotros examinamos, vamos a ver que hay un aumento de tamaño de la glándula, pero no tiene los signos de la inflamación, o sea, no tiene calor, no tiene rubor. Y ese aumento de tamaño puede durar entre 1 a 5 días. A nivel general, también va a estar acompañada de aumento de la temperatura, pero es una fiebre baja y se va a dar principalmente en los pródromos, en ese inicio sintomático. El diagnóstico se va a realizar a través de la clínica y del laboratorio. Y el tratamiento en estos casos, acuérdense que todos los virus medios que son de autorresolutivos, digamos, va a ser reposo, hidratación y la prevención con las vacunas. Con respecto a qué pronóstico tienen, en general se recuperan sin tratamientos ni secuelas, pero se suele hablar también de que hay algún tipo de secuela a nivel de ovarios o a nivel de la función testicular también. Y también hablan incluso de sordera. Inician con su formación dentro de antes de su nacimiento, en semanas intro. ¿Quién está hablando? Vamos ahora a la cialoadenitis crónica. Esta es la más frecuente en la parótida. ¿Y cuál es el origen? Es el daño permanente que produce a la glándula una infección supurativa aguda. Tuvimos una infección bacteriana aguda y daña permanentemente a esa glándula. Cuando nosotros le preguntamos al paciente, ¿pueden apagar los micrófonos, por favor, que escucho a alguien? Cuando le preguntamos al paciente, generalmente nos va a decir que ha tenido varios agrandamientos parotídeos recurrentes, y con molestias que se exacerban en las comidas. Se presenta también o se acompaña de xerostomía, o sea, falta de producción de saliva en la glándula afectada. Y acá el tratamiento es conservador con cialobobos, masajes y antibióticos. Se empieza a separar esa lámina, esa capa basal, y va dando origen. Milena González, tenés ¿Quién será el micrófono? Ya vamos a empezar a tener más diferenciado, vamos a empezar a tener. González, ¿puedes apagar tu micrófono? Van a empezar a formar la dentina. González Milena tiene prendido el micrófono. Que va a empezar a desarrollarse. Ahora le saco el sombrero a Milena, que está escuchando dos cosas a la vez. Bueno, en realidad está escuchando una porque a mí no me escucha. Para poder diferenciarse y calcificar. Ahí sí que me disculpan, chicos, yo no sé. En realidad no está escuchando ninguna, profe, parece. Pero escucha una cosa, yo no sé cómo silenciarla. ¿Me escuchan igual ustedes? ¿Puedo seguir? Pero se la escucha Se la escucha igual, doctor. Ahí voy, dale. Bueno, ahora vamos a hablar de la cialolitiasis, ¿Qué es esto? Es la presencia de cálculos o concreciones cálcicas, ya sea en los conductos excretores o dentro de la glándula. Se da con frecuencia, con mayor frecuencia en la submaxilar, entre un 80 a un 92%. Son los cálculos más grandes y más aún cuando se localiza en el conducto de Wharton. En esta glándula justamente la saliva es más alcalina, tiene más mucina y más calcio que la parótida. En la glándula parótida se dan entre un 6 a un 20%. Ahí los cálculos son de menor tamaño, generalmente son múltiples, son menos densos y menos ricos en calcio. Y por último vamos a tener la glándula sublingual, en la que se dan en un porcentaje del 1 al 2% nada más. Con respecto a la incidencia, se da más en hombres y entre la tercera y la sexta década de vida.
¿Cómo se ve macroscópicamente un cálculo? Y su tamaño puede variar desde milímetro a centímetros. Generalmente tiene una forma ovoidea, redondeada, ahusada o cilíndrica. Su color puede ser blanco, amarillento o parduzco. La superficie puede ser lisa o rugosa y a veces puede estar excavada por un canal, que ese canal lo produce o lo genera en realidad el paso de la saliva, ¿eh? Y lógicamente a la palpación la consistencia va a ser dura. ¿Cómo se manifiesta clínicamente una cialolitiasis? Porque va a haber un aumento de volumen doloroso o sin dolor o solo con un dolor que aparece en las comidas. O sea, o duele mucho o no duele nada, o cuando estamos por comer, ahí duele porque ahí se aumenta la producción de saliva y esta no puede salir y se dilata el conducto. Puede haber también en estos casos infecciones glandulares recurrentes, pueden ser asintomáticas y a lo mejor el paciente nunca se dio cuenta y solo lo detectamos porque le pedimos una panorámica o en algún examen habitual o palpamos muy bien todo y nos damos cuenta que hay algo y a raíz de eso solicitamos algún estudio por imágenes. Y en estos casos el tratamiento generalmente puede ser conservador o quirúrgico, dependerá del tamaño de la sintomatología que genere en el paciente. Después tenemos otro capítulo que son las patologías glandulares que se dan en algunas enfermedades autoinmunes. Y dentro de estas tenemos la lesión linfoepitelial benigna o enfermedad de Mikulicz, que se caracteriza porque produce un agrandamiento indoloro y bilateral de las glándulas salivales y también de las lagrimales. Esta patología se da generalmente en adultos, en una edad promedio de 50 años, como siempre salimos favorecidas más en las mujeres, y en el 80% de los casos afecta también a la parótida. Lo que se produce es un aumento de volumen difuso y firme de la glándula. Puede ser asintomática o apenas con un dolor leve, y el tratamiento en estos casos es la extirpación de la glándula afectada y generalmente su pronóstico es bueno. Y esta otra, la del síndrome de Sjögren, que capaz que escucharon más ustedes, este es un trastorno autoinmune crónico de las glándulas exócrinas, principalmente las salivales y las lagrimales. Este síndrome puede ser primario cuando se presenta sola, es decir, que afecta solamente a las glándulas salivales, o puede ser secundario cuando está asociado a una enfermedad a otra enfermedad autoinmune. Puede solamente afectar a las glándulas exócrinas, como una enfermedad glandular nada más, o atacar también sitios extraglandulares. Entonces va a producir un compromiso sistémico. Ahí les comento algo yo de estos pacientes. Lo que tienen es que tardan años generalmente en llegar a un diagnóstico porque son tantas las manifestaciones clínicas y tan distintas que recorren médicos, odontólogos, hasta que a alguno se le ocurre, por así decir, unir lo que tiene ese paciente y puede llegar a un diagnóstico. Yo tuve en el consultorio 2 o 3 pacientes que, por ejemplo, una me dijo que hacía como 20 años que andaba dando vueltas y claro, tenía problemas oculares, después tenía la piel seca, entonces va al oculista, va a la dermatóloga, una persona con una boca que si uno miraba tenía muchos arreglos, muchas coronas, entonces va al odontólogo, o sea, eran muchas cosas sueltas hasta que pudo dar con la persona que le llegó al diagnóstico. Y es difícil es difícil hacer el tratamiento o mantener nuestras funciones, únicamente acompañarlos, tener una buena profilaxis, mantener siempre un buen estado de la boca.
y ellos hacen todo un tratamiento multidisciplinario, desde la saliva artificial, las lágrimas artificiales, hay asociaciones incluso, en Buenos Aires hay asociaciones donde ellos van y se hacen, por ejemplo, un control una vez al año, por lo menos era lo que me contaba a mí esta paciente, pero de esta y de otras dos que tuve, lo más dramático, lo más complicado fue el diagnóstico. Realmente no, se ve que cuesta integrar las cosas para unir y ponerle un nombre. En nuestro caso, por ejemplo, yo las que vi ya venían con el diagnóstico. ¿Y qué veía yo? Veía esto que está acá, la serostomía. Generalmente pueden, una me contaba que ella vivía con la botellita de agua en la mano porque tampoco puede estar con la saliva artificial todo el tiempo y al estar la boca tan seca tiene molestias con la masticación y la deglución. Entonces uno puede observar esa mucosa bucal que está seca, que está enrojecida. Fíjense que ya es un terreno que favorece la presencia de la sobreinfección con una micosis. Si vemos el dorso de la lengua, puede estar suave, puede presentar fisuras y pueden estar atróficas las papilas filiformes. Es una lengua como lisa. Lo que les dije, los dientes pueden estar cubiertos o no de placa bacteriana, es común, o van a ver las bocas si ya están tratadas o algo de eso, con muchas restauraciones. Pueden tener muchas caries de cuello. También el agrandamiento de esas glándulas salivales mayores se da en las formas primarias y es poco común en las secundarias. O sea, yo no veía tampoco en estas pacientes puntuales, no había, o sea, estas tenían otro síndrome alguna, no había un agrandamiento de la glándula. También dijimos que afectaba a las otras mucosas, así que a nivel ocular tienen seroftalmia, o sea, sequedad de los ojos. Eso va, por supuesto, va llevando a la irritación crónica y a que en un momento dado pueda haber una destrucción de la córnea y lesionar también la conjuntiva. También va acompañada de manifestaciones sistémicas como el sistema muscular, el aparato respiratorio, el aparato urinario, la parte digestiva también era importante, la piel, esa piel seca. El diagnóstico, hay test específicos, ¿no? Pero son estudios clínicos, serológicos e histopatológicos. Y el tratamiento, como les dije, es un equipo multidisciplinario que a lo que apunta es a disminuir los daños locales producto o que van a ser producidos por esa sequedad y van sustituyendo las secreciones que faltan. Después tenemos otras que ustedes ya están acostumbrados a ver, que son lesiones pseudotemorales o también le llaman pseudoquistes, que son el mucocele y la ránula. El mucocele es muy frecuente en la mucosa bucal, se va a producir por la ruptura del conducto de una glándula salival menor y va a permitir la extravasación o salida de la saliva al tejido blando vecino. ¿Por qué se produce eso? Y generalmente es una causa traumática, nos mordimos, me empujaron, mordí y lastimé el conducto. ¿Y qué puede pasar acá? Pueden pasar dos cosas. O se produce una extravasación, quiere decir que la saliva entra en el tejido que está rodeando a la glandulita y por un traumatismo en el conducto y va a formar este pseudoquiste. O bien o sea, acá sale la saliva, o bien se retiene. Esa saliva queda retenida dentro del conducto porque está por una obstrucción, lo va ensanchando y va quedando cubierto por un epitelio. Con respecto a la incidencia, puede ser frecuente en niños y adultos jóvenes. Con respecto a la localización, va a ser en los lugares donde encontramos glándulas salivales menores. La mucosa labial inferior, la cara ventral de la lengua, piso de boca, paladar, también hay en mucosa yugal. ¿Y acá qué vemos? Si acá tenemos que describir y vamos a hablar de una lesión elevada en la mucosa bucal, ¿qué más vamos a ver? El tamaño. El tamaño puede oscilar desde los 2 milímetros hasta 1 centímetro. Si nosotros tenemos que ver el color,
esto va a depender de la superficialidad o de la profundidad que tenga. Si es superficial, es translúcido. Ustedes ven transparente esa mucosa, ¿eh? Y si es más profunda, es como que está más metido dentro del espesor de la mucosa, entonces esa mucosa puede ser de color normal. Si palpamos, va a ser fluctuante o firme. Y si nosotros llegamos a realizar la punción del contenido, vamos a ver un contenido mucoso y como con un filamento delgado. ¿Cuál es el tratamiento en este caso? Quirúrgico, ¿eh? Y es una patología que puede ser intermitente, es decir, ustedes le preguntan al paciente y te van a decir, y mire esto, siempre está igual, le decís vos, y te dicen, no, hay veces que está más grande, más chico, porque se muerde, se traumatiza, se rompe, y vuelve a aparecer. Entonces, lo ideal es extirpar la glandulita causante, ¿eh? Y por supuesto, buscar cuál es la causa. O sea, no siempre es un traumatismo porque me caí, me golpeé y se rompió el conducto. A veces está generado por alguna malposición de una pieza dentaria. Entonces ustedes busquen eso. Por ahí, qué sé yo, un canino está ocluyendo mal y va, justamente por esa malposición, generó el traumatismo y después lo va manteniendo. Entonces habría que no solamente extraer la glandulita, sino también tratar de colocar o de dejar la pieza dentaria en el lugar que corresponde, o por ahí es una cúspide muy aguzada, entonces redondearla para que no produzca lo mismo, para que no recidive. La otra es la ránula, que son como mucoceles, pero que aparecen en el piso de la boca. Estas van a tomar la glándula sublingual, la submaxilar o las glándulas menores del piso de boca. La mayoría en estos casos sí se produce por extravasación. Y con respecto a las características clínicas, es lo que están viendo ustedes en las diapos, es un aumento de volumen en el piso de la boca. Puede ser, fíjense que es un color azulado y traslúcido. En general, el tamaño va de varios centímetros, incluso dice que puede llegar a llenar el piso de la boca. Suele ser asimétrica, asintomática, salvo que se traumatice. Y el tratamiento en este caso es quirúrgico, que ustedes ya deben saber que la técnica se llama marsupialización. Después le van a explicar en los de cirugía cómo hacen para que esto deje de recidivar. Después tenemos también las neoplasias. Las neoplasias que pueden ser benignas, que lo único que van a producir es un aumento de volumen asintomático. Como la mayoría de las neoplasias benignas, el crecimiento es lento de la glándula afectada. Si duele, puede indicarnos que está habiendo un mayor riesgo de malignidad o que está habiendo una infección sobreagregada. Si vemos que toma el lóbulo superficial de la parótida, quiere decir que va a haber un aumento de volumen y que puede estar levantando el lóbulo de la oreja. Si ese proceso está afectando a la glándula en su parte más profunda, y ahí podemos tener alguna dificultad con la demora. ¿Qué cosas pueden llevarnos a nosotros a pensar que hay algo, que puede haber alguna neoplasia? Y cuando hay disfagia y cambios en la voz. Eso dice que pueden ser los primeros síntomas de que hay un tumor en el espacio parafaríngeo. Si llegara a tomar la glándula submaxilar, lo único que vamos a observar es el agrandamiento de la glándula. Otro tumor que tenemos, el tumor que tenemos más frecuente es el adenoma pleomorfo. Dicen que predomina en el sexo femenino. Como todo tumor benigno, va a ser de crecimiento lento, asintomático, y eso hace que pueda llegar a tener grandes dimensiones e incluso que pueda deformar la cara. También se mantiene encapsulado, no se adhiere a la piel y tampoco infiltra el parénquima glandular. Con respecto a la consistencia, esta puede variar según el sitio donde estemos palpando. Puede ser firme o renitente, o en otros lugares puede ser blanda. El tratamiento, como todo tumor, va a ser quirúrgico y en estos casos el pronóstico es bueno.
Con respecto a las neoplasias malignas, desconocemos la etiología. Dentro de los factores de riesgo se habla de radiaciones, exposición a polvo de silicio, que si me preguntan dónde hay polvo de silicio, la verdad que no sé. Tienen una presentación similar a la de los tumores benignos. Si este tumor se presenta en un estadio avanzado, ya puede producir compromiso del nervio facial, puede fijarse la masa a los tejidos vecinos como una masa, e incluso puede llegar a dar metástasis locales y a distancia. Dicen que cuando hay dolor ya estamos hablando de un peor pronóstico. Y con respecto a la incidencia, la mayoría aparece entre la quinta y la sexta edad de vida, aunque ya saben que en biología nada está tan blanco ni negro, también podemos encontrar en jóvenes. Dentro de los tumores malignos tenemos el carcinoma mucoepidermoide, que es el más frecuente de la glándula parótida. Le sigue en orden de frecuencia la submaxilar y por último las glándulas menores. Dentro de las características clínicas ya se inicia como un tumor infiltrante de consistencia dura. A medida que va creciendo va deformando la región parotídea y el pabellón auricular es desplazado directamente hacia afuera. La piel se adhiere al tumor y se ulcera, nada que ver con lo que vimos de los tumores benignos. Se acompaña también, lógicamente, de una parálisis facial periférica porque era una de las cosas que podía afectar. Puede dar metástasis ganglionares en la piel, pulmón, en el esqueleto. No es fácil su diagnóstico, especialmente al inicio. El tratamiento va a ser quirúrgico y como todo tumor maligno, el pronóstico va a ser reservado. Con respecto a qué exámenes complementarios son los recomendados como para este tipo de patologías, y vamos a hablar de la tomografía axial computarizada porque permite imágenes en diferentes planos. Esto está indicado en toda patología tumoral. ¿Por qué? Porque nos permite ver si existe o no lesión. Y si existe, podemos cuantificar su tamaño, podemos ver cómo son sus bordes, podemos ver si existe alguna lesión contralateral, podemos ver la homogeneidad de la glándula o del tumor, podemos comparar la densidad de ese tumor con respecto al parénquima de la glándula. Y ahí vamos a ver si es isodenso, o sea, si tiene la misma densidad, si es hipodenso o hiperdenso. Podemos también ver con una TAC la existencia o no de adenopatías regionales. Cuando no estamos hablando de tumores específicamente, la tomografía también es útil para mostrarnos litiasis, para mostrarnos si los conductos están dilatados, si hay presencia de abscesos, si hay presencia de hematomas. Nos sirve también para establecer la operabilidad y la técnica de abordaje de los tumores, así como también nos sirve para hacer los controles oncológicos. Ahora, obviamente no permite diferenciar entre un tumor benigno y uno maligno. Acá, por ejemplo, podemos verlos en un TAC, en un corte axial y en un corte coronal. Se observa perfectamente la radioopacidad del tumor. Obviamente, muchas veces ustedes capaz que piden de rutina, no sé, están por extraer un tercer molar retenido y quieren ver cómo está y pueden encontrarse, si uno examina bien, con algún hallazgo o algo que les llame la atención y a partir de ahí ustedes pueden solicitar la TAC. Acá lo que estamos viendo es una reconstrucción 3D, todas las cosas que la tecnología nos permite hoy día. Y con respecto a la resonancia, vemos que también permite realizar cortes en los 3 planos del espacio, siendo los coronales y los axiales los más apropiados para este tipo de patologías. Cuando existe el tumor, nos permite evaluar si ha habido invasión de las estructuras adyacentes y los aspectos de los contornos tumorales, etc.
tampoco permite diferenciar entre un tumor benigno y uno maligno. Y con respecto a si estamos hablando de una patología, pero que no es un tumor, la resonancia no nos da no nos da aportes de nada, nos aporta muy poco. Entonces, si no es un tumor, no está indicado realizar una resonancia. Ahí tienen algo de la bibliografía. Espero que les haya quedado claro. Ay, Dios. ¿Escucharon todos al final, no? Sí, doctora, se entendió todo. Bueno, gente, cualquier cosa, me ven en la clínica si necesitan aclarar alguna cosa así, o si no, nos vemos en el taller, que no sé cuándo lo haremos por el feriado del lunes. Así que Perfecto, doctora, gracias. nos estamos conectando. Gracias, gente. Nos vemos. Buen fin de. Muchas gracias, doctora. Hasta Gracias, luego. doctora, igualmente. Gracias.